El viento en el puesto avanzado de Giza 47 no era como el viento de la tierra. Aulló, cortó, castigó. Los trabajadores humanos lo llamaron la brisa de la cuchilla porque se sentía como cuchillos contra la piel. La mayoría de la gente evitaba caminar al aire libre durante la noche. Hacía demasiado frío y era demasiado cruel. Pero Jacob Reed, un tranquilo trabajador de mantenimiento, regresaba caminando a casa tarde después de un largo turno. Sus guantes estaban desgastados y su aliento se convertía en niebla con cada paso. Los muros de acero de la colonia crujieron en la distancia mientras el viento los golpeaba. Tomó un atajo detrás de la central eléctrica, un callejón estrecho entre dos unidades de almacenamiento. Fue entonces cuando lo vio. Una pequeña figura acurrucada junto a un respiradero de basura. Al principio, Jacob pensó que solo se trataba de equipo roto o basura. Luego se movió. Se acercó más, cuidadoso, lento. Era una niña, extraterrestre. Ella estaba acurrucada en una bola apretada, con los brazos alrededor de sus piernas, su piel de un color azul pálido que brillaba ligeramente bajo la luz roja de la luna. Ella solo vestía una tela fina, rota y sucia. Su cabello estaba enmarañado con hielo. Sus hombros temblaron violentamente. Ella se estaba muriendo de frío. Jacob se arrodilló junto a ella. «Oye», dijo suavemente, «¿puedes oírme?». Sus ojos se abrieron apenas un poquito y un violeta brillante brilló levemente. Ella se estremeció como si esperara que la golpearan. «Está bien», dijo más suavemente ahora. «No estoy aquí para hacerte daño». Ella no habló. No se movió. Jacob miró a su alrededor. No había nadie más aquí. No hay patrullas, no hay cámaras y nadie viene a ayudar. Él no pensó. Él actuó. Se quitó la gruesa chaqueta térmica y la envolvió alrededor de su pequeño cuerpo. Ella tenía frío. Frío como el hielo. Su cuerpo no resistió. Ella simplemente parpadeó y luego se inclinó lentamente hacia el calor. «Te congelarás aquí afuera», susurró. Con cuidado la recogió. Era tan ligera que parecía como si llevara un niño en su vientre. Su cabeza descansaba sobre su pecho. Ella todavía estaba temblando. Jacob no entendía por qué ella estaba allí afuera, pero en ese momento no importaba. Ella necesitaba ayuda. Y no podía simplemente irse. Su habitación en el barrio de los trabajadores era pequeña, apenas suficiente para una persona, pero era cálida. Jacob la recostó suavemente en su litera y le acercó una manta térmica. Sus ojos permanecieron abiertos, observando cada uno de sus movimientos. «Todavía no hay palabras». Él colocó un paquete de sopa caliente cerca de ella, pero ella no lo tocó. Ella estaba asustada. Acercó el taburete y se sentó al lado de la cama. «No sé tu nombre», dijo. «Soy Jacob», dijo ella. «Nada. Esa chaqueta que te regalé ahora es tuya. Quédatelo todavía nada». Luego, muy lentamente, susurró algo con voz quebrada. «Sara». Se inclinó más cerca. «¿Qué?». Ella lo miró de nuevo. «Mi nombre es Sara». Jacob le dio una pequeña sonrisa. «Está bien, Sara, ahora estás a salvo». Esa noche, ella durmió en su cama. Jacob no lo hizo. Él permaneció en la silla, observándola, asegurándose de que ella no se escapara durante la noche. Ella parecía frágil, como si él se daba la vuelta, ella pudiera desaparecer. En algún momento, su mano se contrajo. Extendió la mano hasta el borde de la manta, la levantó y la abrazó fuerte. Jacob vio que sus labios se movían. Solo 2 palabras, apenas un suspiro. «Gracias». Ese muslo. A la mañana siguiente, la colonia continuó con sus actividades. Las máquinas rugieron. Los drones volaron. La gente trabajaba. Pero dentro de la habitación B7, algo pequeño y poderoso había comenzado. Un humano y un extraterrestre. Uno sin nada. Alguien que dio todo lo que tenía. Una chaqueta abrigada, una manta y una promesa tranquila. «Usted no está solo».
El calentador emitió un suave zumbido. Eso fue lo único que Jacob pudo oír. Ni pasos, ni palabras, ni siquiera respiración. Se giró ligeramente en su silla y sus ojos se posaron en la figura acurrucada en su litera. Señor, no se había movido mucho desde la noche anterior. La manta la envolvía firmemente, cubriéndole los hombros como un escudo. Ella todavía llevaba puesta su vieja chaqueta, demasiado grande y pesada, pero abrigada. Sus ojos violetas estaban abiertos, observándolo, cuidadosos, silenciosos, como un animal callejero, todavía decidiendo si la mano cerca de él era segura o una trampa. Jacob no habló. Se levantó lentamente y colocó una pequeña taza de caldo en la mesa junto a ella. Ella no lo tocó. En cambio, lo miró fijamente y luego lo miró a él. Él asintió suavemente. «Es tuyo», dijo. «Puedes tenerlo, todavía no hay movimiento». Suspiró y caminó hacia la pared del fondo. Sentándose nuevamente en su silla de trabajo, tomó una herramienta del escritorio y comenzó a ajustar una de las alas rotas de su dron. Haga clic, gire, toque. No intentó hablar otra vez. Él simplemente dejó que el silencio permaneciera. 10 minutos. Después, un suave sorbo rompió el aire. Jacob no miró, pero por dentro sonrió. Encima, los 2 días siguientes se formó un patrón extraño. Sara no salió de la habitación. Ella no hizo preguntas. Ella no exploró. Ella se sentó tranquilamente en el suelo, no en la cama. No importa cuántas veces Jacob lo señaló. Ella solo comía después que él lo hacía. Se estremeció ante los ruidos repentinos, especialmente las botas afuera de la puerta, y nunca le dio la espalda a la ventana. Pero poco a poco, sus ojos cambiaron. El miedo en ellos se desvaneció un poco. Una tarde, Jacob regresó de un turno corto con una hogaza de pan con levadura recién sacada del patio de comidas. Entró y se detuvo. Sara estaba sentada en el suelo con su dron roto. Sus dedos se movían lentamente sobre la superficie, limpiando el polvo, comprobando las bisagras. Ella lo notó y retiró las manos rápidamente. Lo siento, susurró. Jacob se arrodilló junto a ella. ¿Lo estás arreglando?, él preguntó. Ella miró hacia abajo. Solía reparar robots de servicio antes de que me echaran. La voz de Jacob era suave. No hiciste nada malo. Ella parpadeó. Sus manos temblaban. Nadie dijo eso antes. Esa noche, finalmente durmió en la cama. Jacob le cedió el espacio, acurrucándose en el suelo con una manta. Alrededor de la medianoche, ella se movió. Abrió los ojos lo suficiente para verla mirándolo. Ella se agachó y con cuidado le puso encima la mitad de la manta. No dije una palabra. Simplemente me senté junto a la cama con él. 2 desconocidos compartiendo calidez. Al cuarto día ya hablaba más, solo unas pocas palabras a la vez. Su voz era suave. A veces se quebraba, pero se mantenía firme. Ella le dijo que no tenía familia, que la habían vendido fuera del planeta, que cuando su contrato terminó, la compañía le dijo que ella ya no era su problema. Sin identificación, sin créditos, sin refugio, solo un cuerpo destrozado y un callejón helado. Jacob escuchó. Él no interrumpió, no cuestionó. Cuando ella hacía una pausa, él le ofrecía té caliente o compañía silenciosa. Cuando ella lloraba, él la dejaba llorar. Y cuando terminó susurró, ¿por qué me ayudas? Jacob la miró atentamente y luego dijo, porque todavía estás aquí, y eso significa que alguien debería preocuparse. Sara no respondió, pero su mano se extendió lentamente y descansó suavemente sobre la de él solo por un momento. Pero en ese momento, ella ya no era solo una invitada silenciosa. Ella estaba empezando a sentirse como alguien que pertenecía. Ella no gritó. No cuando llegó la pesadilla. No cuando su cuerpo se despertó de golpe, empapado en sudor. No cuando su respiración se quedó atrapada como si estuviera en su garganta. Ella simplemente se sentó, en silencio,
temblando y con los ojos muy abiertos. Jacob ya estaba allí. No preguntó cuál era el sueño. Él no la tocó. Él simplemente le entregó una taza de agua tibia y se sentó junto a la cama esperando que ella volviera a respirar. Fue la tercera noche consecutiva y la peor hasta ahora. Lo siento, susurró Sierra. ¿Para qué? Jacob preguntó suavemente. Por ser así, negó con la cabeza lentamente. Está sobreviviendo. Ella miró hacia otro lado. No parece que esté viviendo. Hubo una larga pausa. Luego habló de nuevo, más suave esta vez. Solía dormir en pisos de metal, en las bahías de carga. Me acostumbré a fingir que el frío no estaba allí. Hizo que los días fueran más fáciles. Jacob se inclinó hacia adelante. ¿Qué bahía de carga? Y entonces le dijo, llegó en pedazos, palabras entrecortadas, frases cortas, ojos fijos en el suelo. Su planeta había sido asaltado durante un conflicto civil. Su gente estaba dispersa. La habían secuestrado, procesado, vendido, no como esclava, ya nadie usaba esa palabra, sino como mano de obra temporal extraterrestre. Limpiaba naves, pulía metal, cambiaba filtros, servía comida a oficiales que nunca la miraban. No la golpeaban. No hacía falta. La trataban como si fuera aire. Hasta que un día, su contrato terminó. Y en lugar de un agradecimiento, la echaron a empujones con un comprobante digital. No era asunto nuestro. Sin transporte, sin refugio, sin traductor. Simplemente la dejaron caer en una fría colonia minera con nada más que sus manos desnudas. Y luego vinieron el frío, el hambre, las semanas escondida tras respiraderos y bajo cajas hasta que llegó Jacob. Creí que iba a morir, dijo con los ojos vidriosos. Pero tenía más miedo de que nadie se diera cuenta. Jacob no habló. No hacía falta. Su silencio lo decía todo. Entonces, lentamente, Sara levantó la vista hacia él. Por primera vez, sus ojos no reflejaban miedo. Transmitían verdad, y Jacob la vio con claridad. No se trataba solo de una chica que intentaba recuperarse. Era alguien que había sido invisible durante demasiado tiempo y no sabía cómo hacerse notar. Más tarde esa mañana, Jacob fue a la oficina de suministros a solicitar hojas de raciones adicionales. Le dijo al oficial, es experta. Ella arregló un dron más rápido de lo que yo. Podría. Se merece comer. El oficial miró el sistema. No está registrada, dijo rotundamente. Sin papeles, sin identificación, sin trabajo, sin comida. La mandíbula de Jacob se tensó. Entonces dale la mía. Esa noche, Sara notó que la bandeja de comida de Jacob estaba más ligera de lo habitual. Lo miró. Me negaron otra vez. Él asintió. Ella le acercó su bandeja. Tú comes. Él la apartó. Ambos comemos. Su labio tembló. No quiero que sufras por mí. Jacob sonrió suavemente. Prefiero sufrir contigo que ignorar lo que estás pasando. Sara se dio la vuelta, ocultando su rostro, pero no lloró. Solo dijo muy suavemente, gracias por recibirme. Y en sus ojos violeta, vio algo que no había visto antes. Ni miedo, ni tristeza, una chispa. Comenzó con un ruido, un suave chirrido fuera de la ventana. Jacob apenas lo notó mientras apretaba los tornillos de un dron roto, pero Sara, que solía permanecer callada por las mañanas, se quedó junto a la ventana. Estaba completamente quieta. Miraba algo con ojos abiertos y curiosos. Una pequeña criatura parecida a un pájaro estaba sentada en el alféizar. Plumas naranjas brillantes, alas delgadas. Meneó la cabeza y volvió a piar. Jacob la miró. Es un ala susurrante. Anidan cerca de las rejillas de ventilación. Sara no respondió. Entonces, sin previo aviso, se rió una sola vez. Pequeña, suave, como si algo se hubiera liberado dentro de ella. Jacob dejó de trabajar y se giró. Ella sonreía. No forzada,
no cortés. Una sonrisa real. Era la primera vez que la veía. Iluminó todo su rostro. Y por un momento, los moretones, el hambre, el dolor. Todo se desvaneció. Se giró y lo vio observándola. La sonrisa se desvaneció. Bajó la mirada. Lo siento, susurró. Jacob se levantó lentamente. ¿Por qué? No quería reírme. Sé que no debería. Señor, dijo acercándose. No necesita permiso para sonreír. Ella lo miró insegura. A veces, dijo, una sonrisa es lo más valiente que alguien puede hacer. Ese día se convirtió en diferente. Sara empezó a moverse con más libertad por la habitación. Limpió algunas cosas sin que se lo pidieran, ayudó a organizar las herramientas, lo observó mientras arreglaba uno de los purificadores de agua. Incluso hizo preguntas. ¿Qué hace esta pieza? ¿Por qué parpadea esa luz? ¿Por qué los humanos beben algo tan amargo? Señalando su café. Jacob se rió. Hábito y castigo, probablemente. Por la noche, le dio una vieja tableta de comunicación. Es limitada, pero buena para aprender idiomas. Tocó la pantalla con cuidado, escribió su nombre, luego el de él, y volvió a sonreír. Más tarde, mientras él preparaba la cena, ella se acercó al estante donde estaba su viejo dron, medio roto, polvoriento. Lo cogió, se sentó a la mesa y empezó a repararlo con manos delicadas. Jacob observaba desde el otro lado de la habitación, y no dijo ni una palabra. Después de cenar, se sentaron cerca de la calefacción, compartiendo historias. Sara le contó sobre su planeta natal, sus 3 hijos, sus lagos flotantes y el sonido de la lluvia que caía como música. Jacob le habló de la tierra, de árboles más altos que torres, de océanos que nunca se congelaban, de perros. Le parecía divertidísima la idea de un animal peludo que perseguía palos. Esa noche, acurrucada en la cama, susurró, «Gracias por lo de hoy». Jacob se sentó en el suelo, apoyado contra la pared. «¿Qué hay de hoy?», preguntó. Ella no respondió de inmediato. Luego dijo, «No me sentí rota». «Lo harás a la mañana siguiente», le entregó el dron reparado. «Listo», dijo orgullosa. Él parpadeó. «Arreglaste el estabilizador». Ella asintió. Él lo encendió. Las luces parpadearon en verde. El dron se elevó, planeó perfectamente y aterrizó suavemente. Jacob la miró con asombro. «Eres increíble». Ella bajó la mirada tímidamente. «Lo era», dijo. «Antes de todo». «Todavía lo eres». Lo miró y volvió a sonreír. Más amplia esta vez. En esa pequeña y silenciosa habitación de una colonia olvidada, algo inusual había sucedido. No un rescate, ni un milagro, sino algo aún más fuerte. Un comienzo. El golpe en la puerta no fue fuerte, solo 3 suaves toques. Pero Jacob sintió el peso en el pecho incluso antes de levantarse. Abrió la puerta lentamente. 2 agentes de la colonia estaban afuera, altos, con armadura, fríos. El de la izquierda habló primero. «Señor Reed, hemos recibido informes de que alberga a una civil extraterrestre no registrada en sus aposentos». Jacob apretó la mandíbula. «No es una amenaza. ¿Solicitaste un permiso? No. Entonces se está violando la norma de seguridad de la colonia 12C. El segundo oficial sacó un bloc de datos. «Necesitamos hablar con ella». Jacob bloqueó la puerta. «Está descansando. No se la llevarán». Detrás de él, Sara permanecía en silencio en un rincón. Lo había oído todo. No lloró. No habló. Simplemente se ajustó la chaqueta de Jacob y desapareció silenciosamente en la trastienda. Los oficiales no la empujaron. Se fueron. Pero su mensaje era claro. No era bienvenida. Más tarde esa noche, Jacob se sentó solo en el borde de la litera. Miró la pared. Vacía, con los puños apretados. Sara salió envuelta en una manta. No la miró. «Lo siento», dijo. Ella negó con la cabeza.
Ya has hecho más que suficiente. Van a volver. Lo sé. Luego, suavemente, susurró. Me iré esta noche. Jacob se quedó con los ojos abiertos. No, te castigarán. Perderás tu casa, tu trabajo. No me importa. Deberías. Me importas, dijo con la voz tensa. ¿Crees que dejaré que te dejen ahí fuera, en el frío? He sobrevivido a cosas peores. Ese no es el punto. ¿Y entonces qué? Jacob se acercó a ella y le puso las manos suavemente sobre los hombros. Que ya no deberías tener que sobrevivir sola. Quería creerle, pero algunas heridas son demasiado profundas para sanar en pocas semanas. Así que cuando finalmente se durmió esa noche, ella se fue. No dejó una nota. No se despidió, solo tomó la chaqueta que él le dio, el único abrigo que aún le quedaba, y desapareció en la oscuridad gélida. Jacob se despertó justo después del amanecer. La habitación estaba en silencio. Demasiado silencio. La manta de la cama estaba doblada con cuidado. La tableta de comunicación estaba sobre la mesa. Se le encogió el corazón. Salió corriendo. Buscó durante horas por cada callejón, detrás de cada conducto de ventilación, pasando las unidades de reciclaje y bajo las viejas marquesinas solares. Entonces la vio. Una figura acurrucada cerca del mismo conducto de basura donde la había encontrado. Sujetaba la chaqueta con fuerza, con los brazos alrededor de las rodillas, temblando igual que antes. Jacob no habló, no gritó. Simplemente se acercó y la abrazó con fuerza, con calor. Señor, no luchó. Ella simplemente hundió la cara en su pecho. No quería que lo perdieras todo por mí, dijo con la voz quebrada. Jacob susurró, ya perdí algo en el momento en que te marchaste. Durante un largo rato, permanecieron así en silencio, aferrándose a algo que el frío no podía robarle. De vuelta en su habitación, Jacob no pidió ayuda. Convocó una reunión con el Consejo de Supervisión de la colonia. Y esta vez, no se quedaría callado. La sala era pequeña. Las paredes estaban limpias, grises y frías. Todo en la cámara del Consejo de Supervisión de la colonia parecía diseñado para mantener las emociones a raya. Pero cuando Jacob Reed subió a la plataforma, no trajo silencio. Trajo una tormenta. Los 5 miembros del consejo estaban sentados tras sus escritorios brillantes, vestidos con uniformes lisos y placas parpadeantes. El consejero jefe, un humano llamado Merrick, se inclinó hacia adelante. Solicitó una audiencia de emergencia. Señor Reed, más vale que valga la pena dedicarle tiempo. Jacob apoyó ambas manos en la barandilla de la plataforma. La cámara estaba llena. Oficiales, ingenieros, personal médico, incluso algunos mineros curiosos. Sirat en la esquina del fondo, envuelto en su vieja chaqueta, cabizbajo. Pero ella estaba aquí. Se quedó. Y eso le dio a Jacob toda la fuerza que necesitaba. Quiero hablar de lo que representa esta colonia. Empezó. Porque últimamente me lo he estado preguntando. El consejero Merrick arqueó una ceja. Esta no es una sesión política. Estamos aquí para hablar. ¿Estás aquí?, interrumpió Jacob. Porque una chica casi muere congelada fuera de tus muros, y cuando alguien intentó ayudarla, amenazaste con castigarlo. Murmullos irrumpieron en la habitación. La voz del consejero Merrick se agudizó. Es una extraterrestre sin registrar. Hay protocolos. Es una persona, gritó Jacob. La habitación se quedó en silencio. Los miró a cada uno con la voz firme. Una persona con un nombre, un pasado, una mente. Repara máquinas mejor que la mitad de tus ingenieros. Aprende rápido. Escucha. Sonríe. Hizo una pausa, apretando la mano en la barandilla. Pero tú nunca viste nada de eso. Viste un número, una regla, un expediente que podías ignorar. Una de las consejeras, la doctora, ya, se inclinó hacia adelante. Nos piden que cambiemos las normas. No es una simple petición. No, dijo Jacob.
Les pido que recuerden lo que significa ser humano. Dio un paso atrás y señaló a Sierra, que no había levantado la vista. No vino aquí a romper las reglas. No planeaba que la dejaran tirada en tu puerta. La abandonaron. Y casi la dejas morir 2 veces. Alguien entre la multitud exclamó, «Tiene razón». Jacob miró directamente a Merrick. «No es peligrosa, pero si la rechazas de nuevo, sí lo es». Se hizo el silencio. Luego la multitud aplaudió. No todos, no muy fuerte, pero los suficientes. Los suficientes para que el consejo lo notara. Los suficientes para incomodarlos. La voz de la consejera Merrick sonó más tensa ahora. Esto sienta un precedente. Si cambiamos la política para ella, quizás sea el precedente adecuado, dijo Jacob. Amabilidad. 1 hora después, la sesión terminó. El consejo se marchó para revisarla. Pero algo había cambiado. Jacob lo sabía. Y lo más importante, Sara también. Fuera de la cámara, Jacob la encontró de pie, sola, cerca de la barandilla. Ella lo miró, insegura. «No tenías que hacer todo eso», susurró. Él sonrió. «No lo hice por ti». Parpadeó. «¿No lo hiciste?» «Lo hice porque alguien lo necesitaba». Luego, más suave, porque no soportaba la idea de verte otra vez en ese frío. No lloró. No corrió. Simplemente dio un paso adelante y lo abrazó fuerte como si finalmente creyera que era real. Y en medio de una colonia hostil construida por la ley y el frío metal, 2 almas permanecieron juntas, sujetas no por reglas, sino por algo mucho más fuerte. La decisión oficial llegó 3 días después. Una notificación digital fría y formal. Tras una revisión especial, el Consejo de Supervisión de la Colonia ha aprobado el estatus de protección temporal para la civil no registrada conocida como Sierra. Efectivo. Inmediatamente se le conceden derechos laborales, acceso a alimentos, atención médica y refugio. Ni lo siento, ni gracias, solo permisos. Pero para Sira, lo era todo. Cuando Jacob le leyó el mensaje en voz alta, al principio no habló. Simplemente se quedó allí, con las palabras resonando en sus oídos como un sonido que no estaba acostumbrada a oír. Se le permitió quedarse. Se le permitió existir. Entonces, en voz baja, dijo, «No sé qué hacer ahora». Jacob sonrió suavemente. Empezar de nuevo. Se mudaron a una pequeña unidad en las afueras de la colonia, justo después de los invernaderos. No era grande, solo una habitación, un calefactor, una ventana, pero era suya. Jacob le enseñó a registrarse para trabajar, a registrar sus comidas, a solicitar herramientas. Incluso arregló uno de los viejos drones para que jugara. Por la noche, se sentaban juntos en el suelo, tomando té y observando las estrellas bajas brillar tras el cristal polvoriento. Sara nunca pidió más porque para ella, esto ya era más que suficiente. Una mañana, Jacob regresó de un turno y encontró la habitación cambiada. Sara había limpiado, organizado e incluso había añadido pequeños adornos. Trozos de alambre retorcidos. Paneles rotos convertidos en pared. Arte. Había escrito sus nombres en un bloc de datos y lo había dejado junto a la puerta como un cartel de bienvenida. ¿Demasiado?, preguntó tímidamente. Él negó con la cabeza. Es perfecto. Ella se sonrojó. Empieza a sentirse como en casa. Jacob se sentó a su lado. Es mi hogar. Ella lo miró con incertidumbre. Pero nunca he tenido uno. Hizo una pausa. Luego extendió la mano con suavidad y la colocó sobre la de ella. Ahora sí. Sara consiguió su primer trabajo en la estación de mantenimiento. No fue difícil. Solo arreglaba ventiladores de filtro dañados y reemplazaba piezas desgastadas. Pero era rápida, concentrada y silenciosa. Su trabajo era limpio. Sus informes siempre llegaban temprano. Algunos trabajadores susurraban a sus espaldas. No a todos les gustaba la idea de que un extraterrestre sin pasado consiguiera trabajo humano.
Pero nadie se atrevía a desafiarla porque cuando veían a Jacob esperando en la puerta cada noche, sabían que no estaba sola. Todas las noches, volvían juntos. A veces en silencio, a veces entre risas. Una noche, Sierra le habló en voz baja al llegar a la puerta. ¿Alguna vez piensas en qué habría pasado si no me hubieras encontrado? Jacob se detuvo. La miraba con seriedad. Todos los días. Ella bajó la mirada. ¿Te arrepientes? Le levantó la barbilla con suavidad. Ni por un segundo. Las semanas se convirtieron en meses. Sierra empezó a hablar más, a sonreír más, a reír más. Arreglaba cosas en la colonia que nadie más podía. Incluso enseñó a un grupo de niños a reparar drones. Le traían máquinas rotas cada semana como rompecabezas para resolver. La llamaban señorita Cira. Nunca las corregía. Pero el pasado no se desvanece solo porque esté en silencio. Una noche, Cira se despertó con lágrimas en las mejillas. Se sentó en el suelo, acurrucada en una manta, mirando por la ventana. Jacob se despertó y se sentó a su lado. Ella susurró: «A veces todavía siento que todo desaparecerá, que alguien vendrá y se lo llevará todo». Él asintió. «Conozco esa sensación». Se apoyó en él. «No quiero olvidar de dónde vengo, pero tampoco quiero vivir más allí». «No estás», dijo en voz baja. «Estás aquí conmigo». Se giró y lo miró un momento. Un largo momento, y luego dijo algo que ella nunca antes había dicho. «Te amo, Jacob». Él no dijo nada de inmediato. Simplemente sonrió, le tomó la mano y le susurró: «Siempre has sido alguien, Sierra». Solo necesitabas un lugar donde ser visto. Su vida no era perfecta. Tuvieron días malos, trabajos de reparación, se arruinaron. Los créditos escaseaban, pero siempre volvían a estar disponibles para todos. Y eso hizo que los días difíciles parecieran más suaves. Un día, el líder de la colonia hizo un llamado a mentores comunitarios, personas que pudieran ayudar a enseñar y guiar a los recién llegados, personas que hubieran pasado por algo. Jacob y Cira fueron los primeros en inscribirse. Un año después de haber sido encontrada en el frío, Sierra se paró frente a un grupo de rostros asustados y cansados, recién llegados de una estación minera. Derrumbada. Algunos humanos, algunos extraterrestres, algunos tranquilos como solía ser. Ella contó su historia, no toda. Solo lo suficiente para mostrarles que las cosas rotas pueden reconstruirse, igual que las personas. Esa noche, Jacob llegó a casa y la encontró sentada en el escalón mirando las estrellas. Él se sentó a su lado con el brazo alrededor de su hombro. Ella se inclinó hacia él. «Creo que hoy», susurró, «fue la primera vez que me sentí algo más que alguien salvado». Jacob besó la parte superior de su cabeza. «Eso es porque lo eres». Ella miró hacia el cielo. Las estrellas brillaban como promesas silenciosas. Entonces ella sonrió. Amplio, cálido, entero. Ella no tenía nada cuando llegó. Ni un hogar, ni un nombre que a alguien le importara pronunciar, ni siquiera una voz que la gente escuchara. Pero la primera vez que un humano la envolvió en sus brazos, ella comenzó a convertirse en alguien. Y ahora ella era todo.